Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Familias, amigos que nos están escuchando o viendo en el programa de Ministerios a su alcance. Hoy nuevamente con un tema muy interesante, muy especial. Y el tema de hoy son los dones del Hijo. Los dones que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que son los ministerios. Y ministerios, pues, es un servicio. Ministerio es un servicio para la iglesia, es un oficio, pues son personas que trabajan en la iglesia para ayudar a fortalecer el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia somos su cuerpo, y hoy vamos a ir desarrollando poco a poco, porque como les he dicho en algunas ocasiones, aquí no se trata de correr, de sacar el tema en un solo programa, no, sino la idea principal es que usted entienda, usted comprenda, le quede claro el tema, que no hayan dudas y usted pueda ser claro para que usted pueda aplicar a su vida las enseñanzas de acá de parte de Ministerios a su alcance. Bueno, voy a primero que nada hacer una oración para poner este programa en las manos de Dios. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos toda la honra, el honor y la gloria a ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por un día más. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este programa para que tú tomes el control desde ya hasta el final del programa, que sea por tu dirección exclusivamente. Yo me aparto para que sea el Espíritu Santo el que dirija este programa. Él es el invitado de honor en este lugar. Y te pido que toques, que le hables a través de la palabra a todas esas personas que están sintonizadas en este momento en Radio Costa Rica 930 AM, o que van a ver el programa por el Facebook Live de Radio Costa Rica, o también por el canal de YouTube de Ministerios a su alcance CR. Ahí están los programas. Usted los puede buscar en YouTube como Ministerios a su alcance CR, y ahí le van a aparecer
los programas que hemos venido desarrollando. La semana anterior terminamos un tema muy interesante, un tema que jamás me imaginé yo que me fuera a llevar 13 programas. O sea, la realidad del Espíritu Santo nos tomó 13 programas desarrollarlo. Y muy interesante porque, como les dije, la idea es eso, o sea, era explicar quién es el Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, es real y también es Dios. Y Él es el que nos guía en este momento. Y les he contado que el libro de los Hechos no tiene un amén, no tiene un final, una despedida, porque ese libro de los Hechos continúa hoy en día, porque el Espíritu Santo es el que está en este momento dirigiendo a cada creyente, a cada persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo es la guianza. Y vea la importancia que el Señor Jesucristo se les apareció por 40 días a sus discípulos para explicarles, después de haber resucitado, se les apareció, comió con ellos, cenó con ellos, hablándoles acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver absolutamente con el Espíritu Santo, que es nuestra guianza y nuestra dirección. Gracias, Padre, porque todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero saludar a algunas personas que han estado pues comunicándose con nosotros, nos han estado escribiendo, nos han estado pidiendo oración por algunas circunstancias. Muy contento porque fuimos a Jacob mañana va a ser 15 días, por una familia que estaba con muchos problemas. Y gracias, y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, para el Dios Padre y el Espíritu Santo. Hoy me llamaba un amigo de allá de Jacob, que cómo le estaban dando testimonio a esas personas de ese cambio que hizo el Espíritu Santo en sus vidas, porque Él nos ama. El Señor Jesús nos ama, dio su vida por nosotros y nos compró a precio de sangre. Fue su sangre Él la dio para el perdón de nuestros pecados. Vea lo importante, cómo Jesucristo nos ha amado. Y dentro de la realidad del Espíritu Santo, también hablamos de los frutos del Espíritu Santo, y cómo el fruto, dice el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, del 16 al 26, y cómo el amor es el fruto principal. El amor es el que encierra a todos. Y ese amor tiene hoy por hoy una absoluta importancia en los ministerios del Señor Jesucristo, que son 5 los ministerios: son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué tiene el amor esa importancia? Porque Jesucristo fue muy claro. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor. O sea, no toda persona que hable de Dios necesariamente es un cristiano legítimo, un cristiano genuino, sino que Jesucristo les dijo: por los frutos los conoceréis. Así que no es todo el que me diga Señor, Señor, sino por los frutos los conoceréis. Bueno, quiero saludar a Juan Rafael Zúñiga Rodríguez en Jacó, y a Noé Tenorio también en Jacó, a don Enrique Molina
en Rincón de Salas y Andrei Vargas en Grecia, también Rincón de Salas de Grecia. Un saludo para la iglesia de ellos allá, que se llama Centro de Avivamiento Familiar. Quiero hacer también saludar a... El domingo estuve en 2 iglesias y me impresionó mucho una iglesia, y no acostumbro normalmente hacer esto en los programas, simplemente saludo, pero me impactó algo y quiero pues rescatar porque es un tema importante hoy en día. Bueno, quiero saludar a la iglesia Casa de Restauración de Almas en Alajuelita. Casa de Restauración de Almas en Alajuelita, que estuve el domingo por allá. Un saludo para su pastor, Oldemar Canales, y la pastora Joana Zamora. Un saludo de verdad cordial, de corazón. El pastor estaba cumpliendo años el domingo anterior. Así que pude ver un respaldo, pude ver cómo estos pastores son genuinos, tienen un corazón muy grande para sus ovejas. Y pude ver el respaldo de sus ovejas en esa fiesta al final que le hicieron en la noche de celebración de cumpleaños. Todos muy animados, muy contentos. Así que de verdad un saludo para don Oldemar, es un pastor joven, Oldemar Canales, y Joana Zamora. Algo que quiero rescatar, y ese es el punto al que venía, es que me impactó algo en esa iglesia, muchísimo, ver niños pero muy pequeñitos, niños de 5 años, 6 años, 7 años. Esos niños ya están encaminados, encarrilados en el camino de Dios, valga la redundancia. Niños con banderines, alabando y adorando a Dios. Me impresionó, me impactó, porque uno ve en noticias cómo hay escuelas para entrenar sicarios, cómo hay jovencitos de 15 años, 16, 17 años, matando personas. Me pregunto, ¿dónde estaban sus padres que no controlaron las amistades? Y en esta iglesia me impactó eso, cómo niños tan pequeños ya están en los caminos de Dios. Y dice la palabra, instruye al niño, y cuando sea viejo no se apartará. O sea, estos niños difícilmente se van a ir al mundo, se van a ir a eso que vemos hoy día a día en las noticias. Yo pues prácticamente ni veo noticias, y sí, de verdad que me impactó mucho ver eso. También el nombre Casa de Restauración de Almas, y he visto, y ahí hay restauración de personas. Es una iglesia que ha venido en crecimiento. El domingo estrenan un nuevo local porque ya no caben donde están, así que vamos a estar por allá, acompañándolos, al pastor Oldemar y la pastora Joana. Vamos a estar acompañándoles en esa inauguración del nuevo local, y le deseamos un exitoso caminar y esa proyección que están haciendo para que vengan más personas. Es excelente, personas que están más en ese lugar, Alajuelita, que vemos en las noticias que hay mucho homicidio y tantas cosas, ¿verdad? Drogas, tantas cosas que vemos hoy en tantos lugares, y estoy hablándoles de aquí de Costa Rica, y eso es a nivel mundial. Bueno, vamos a entrar en
en el tema. Muchas gracias y saludos a ellos. El tema de hoy, como les dije al inicio, son los dones del Hijo. En el programa anterior estuvimos viendo los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Para qué son? Bueno, en los dones del Espíritu Santo, Pablo en 1 Corintios 12 hace una relación y los conecta, hace una conexión entre estos dones espirituales de el Espíritu Santo, haga la redundancia, que fuimos los dones que vimos, los 9 dones que vimos en el programa anterior o tras anterior. Ya llevaron 2 programas en lo que era dones, y ahora entramos en los dones del Hijo, que son los ministerios. Esos son ya oficios, y son 5. Son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, aquí hay algunas posiciones diferentes teológicamente. Hay posiciones diferentes del concepto escatológico de estos ministerios. Hay personas que dicen que el apóstol y el profeta ya no están hoy en día, o ya no se necesitan hoy en día, porque ya la revelación está en la palabra, que los apóstoles fueron los 12, y bueno, después esos 12 apóstoles fueron para los judíos, y el apóstol Pablo fue para los gentiles. Pero sin embargo, aquí Pablo, en 1 Corintios 12, del versículo 27 en adelante, nos da una enseñanza de que son necesarios, sí son necesarios todos los ministerios en la iglesia, porque son para la edificación de la iglesia. Aquí le voy a leer algo importante acá en esta enseñanza de los ministerios. Vamos a ir despacio porque, como les dije, es necesario, para mí es muy importante que usted comprenda cuáles son los ministerios, cuál es la función del apóstol, cuál es la función del profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice que los ministerios de Jesucristo, dados por Jesucristo, están en Efesios 4, del versículo 11 en adelante. Efesios 4, 11. Dice que los dones del Hijo son para equipar el cuerpo de la iglesia, pero no solo para equipar, es para facilitar la misión. Jesucristo preparó 12 discípulos, después preparó 70 y los envió con una misión. La primera y más importante: predicar el evangelio, llevar el evangelio a toda criatura. Y les dio autoridad
para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Primero los envió a sus discípulos al pueblo de Israel. Pero después, esa fue la misión. Después de resucitado Jesucristo, los comisionó. Además de la misión, iban con una comisión, porque ya ahí era a todas las naciones los envió, sin acepción de personas. Ir a todas las naciones, la gran comisión en Mateo 28, puede leerlo. Marcos 16, 15 en adelante. Ir y hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos ¿cómo? Predicándoles el Evangelio, enseñándoles el Evangelio. Pero ese Evangelio tiene que ir respaldado con las señales, prodigios, milagros. Cuando se predica el Evangelio por un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, debe ir acompañado con señales, prodigios y milagros. Esa es la misión y la comisión que nuestro Señor Jesucristo nos entregó a todos los discípulos, a todos los creyentes. Pero se ocupaba un grupo líder, un liderazgo. Ese liderazgo es necesario para instruir, formar discípulos, enviar esos discípulos. Esos discípulos tienen que ir formados por un equipo de trabajo que es necesario hoy en día. Y ese equipo de trabajo son los 5 ministerios, que es el tema que estamos desarrollando hoy. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué es ese entrenamiento? Y lo dice en Efesios, del 11 en adelante. Para llegar a la madurez espiritual. Este grupo o ministerio de ministerios son los encargados de formar a los creyentes y llevarlos a una madurez espiritual, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles las sagradas escrituras. Y no solo la teoría, es también llevarlos a la práctica. Como un evangelista sale a una campaña o sale a tocar puertas, tiene un evento, tiene que llevar a los que están aprendiendo para que vean cómo es, además de ser entrenados en la palabra, tienen que ser entrenados en la práctica. Como dice, la práctica hace maestro. Es importante. Y este grupo, este organismo o los ministerios dados por el Señor Jesucristo son para eso. Para fortalecer cada miembro de la iglesia, su iglesia. Porque Jesucristo pagó con su sangre. Esa iglesia fue comprada a precio de sangre. Y no lo digo yo. Búsquelo. Vaya, tome su Biblia. Y vayas al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque esa iglesia es para esos discípulos
o esos ministros, porque ya son ministerios acá, ya eso es un oficio de cómo entrenar en esas 5 áreas diferentes a la iglesia hoy en día. Y ahorita se los voy a leer porque están vigentes hoy en día. Es necesario para la iglesia de Cristo que somos nosotros, todos los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Es necesario porque esos líderes, ese liderazgo de ministerios, son los que van a facilitar esa misión, son los que van a tomar esas personas nuevas y los van a formar para que la iglesia crezca y sea fortalecida. Voy a leerles en Hechos 20, capítulo 20, versículo 28, en donde el precio que se pagó fue muy alto para la iglesia, para usted que me está viendo, usted que me está escuchando. Repito, Hechos 20, versículo 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos son funciones, es trabajo. Es trabajo para fortalecer la iglesia. Aquí se da un poco más hacia el pastor, porque está hablando, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Porque el pastor tiene ese corazón para cuidar, para proteger las ovejas. Y posteriormente vamos a estar desarrollando, porque es uno de los ministerios importantísimos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Voy a repetir esto porque esto es fundamental. Hechos 20, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Bueno, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. No existe dinero que pueda pagar eso, no existe. La vida de nuestro Señor Jesucristo ha sido dada. Él la dio, dice, la doy voluntariamente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volver a recibirla. Porque Él murió, está hablando de la muerte. Tengo poder para entregarme a la muerte, pero tengo poder para resucitar de la muerte. En Hechos 1:8, también Jesucristo da un mensaje muy importante a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Hechos 1:8, anótelo, por favor, es importante. Hechos 1:8. Dice lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? Primero en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra. O sea, ya es una comisión,
está comisionando a sus discípulos. Y ahí está hablándole no solo a los 12 apóstoles, porque se les apareció también a más de 500, dice la palabra. No solo se le apareció a los 12 apóstoles, bueno, 11 en ese momento, porque Judas ya no estaba. Pero se les apareció a sus discípulos, a más de 500, con esa misma orden. ¿Y por qué sería? Porque la iglesia de hoy necesita esos ministerios. Todos los 5 ministerios. Una iglesia debe ejercer con los 5 ministerios dados por nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4:11. Pero aquí voy a lo importante. Vamos a pasar a una publicidad dentro de un momento para desarrollar la segunda parte, porque aquí viene en 1 Corintios 12, ya al final del capítulo 27 en adelante, Pablo hace una conexión entre los dones del Espíritu Santo con los dones de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a pasar a la publicidad y regresamos dentro de un momento. Venta de terreno de 1.358 metros en Rincón de Salas de Grecia frente a carretera principal recién asfaltada. El terreno cuenta con casa de 31 metros de frente. Tiene además bar y restaurante funcionando con área muy amplia para parqueo. A 5 minutos de lo que se considera el proyecto más grande que se desarrolla en el país y que comprende habitacional, comercial, industrial y centros de salud. Colegio, escuela, cancha de fútbol y otros comercios a 200 metros de distancia. Zona de gran crecimiento industrial, comercial y residencial. Varias zonas francas en los alrededores. Información a los teléfonos 8740-4540, 6363-9663. Venta de terreno de 1.358 metros en Rincón de Salas de Grecia frente a carretera principal recién asfaltada. El terreno cuenta con casa de 31 metros de frente. Tiene además bar y restaurante funcionando con área muy amplia para parqueo. A 5 minutos de lo que se considera el proyecto más grande que se desarrolla en el país y que comprende habitacional, comercial, industrial y centros de salud. Colegio, escuela, cancha de fútbol y otros comercios a 200 metros de distancia. Zona de gran crecimiento industrial, comercial y residencial. Varias zonas francas en los alrededores. Información a los teléfonos 8740-4540, 6363-9663. Continuamos. Buenas tardes nuevamente. Continuamos con el programa de Ministerios a su alcance. Hoy con el tema los dones del Hijo. Los dones de nuestro Señor Jesucristo, dados a su iglesia para fortalecer su iglesia y facilitar la misión de su iglesia, para que cada miembro de su iglesia llegue a la madurez espiritual y ya no sea como un niño fluctuante que lo lleva como las olas, que lo llevan para allá y para acá, que no lo vayan a enredar. O sea, una persona robusta, madura espiritualmente, llámese sea hombre o sea mujer, esa persona, para que no sea engañado, por decirlo así, que tenga esa madurez espiritual. Para eso son los 5 ministerios. Y más adelante vamos a ir hablándoles sobre los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros.
porque estos son oficios, son ministerios dados por nuestro Señor Jesucristo para la edificación, formación y facilitar la misión. Esa misión que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos y que está basado prácticamente en llevar la palabra de Dios, ir a ser discípulos a las naciones, sin acepción de personas. Bueno, vamos aquí, como les decía anteriormente, Pablo hace una conexión entre los dones del Espíritu Santo con los dones de nuestro Señor Jesucristo. Y se los voy a leer acá. Eso está en 1 Corintios, capítulo 12, que lo estuvimos viendo la semana pasada, porque era sobre los dones espirituales, el programa anterior, que fue el programa número 13 sobre la realidad del Espíritu Santo. Aquí tenemos, entonces, en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 27. Porque es importante aquí. Voy a leerles del 27 en adelante. 1 Corintios 12, versículo 27 en adelante. Bueno, del 27 al 31. Son 31 versículos lo que tiene el capítulo 12 de Corintios. Dice el 27, y quiero que pongan mucha atención, que preste atención en este momento, porque aquí Pablo está haciendo una conexión importantísima que tiene que ver con los ministerios dados por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Dice el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, somos el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo le está hablando a los corintios. Pablo fundó una iglesia en Corintios y le está hablando a esa iglesia que él fundó. 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, aquí más bien me estoy dando cuenta que Pablo está haciendo una combinación, no solamente de los dones del Espíritu Santo, sino también de los dones del Padre. Porque en los dones del Padre entra el de ayuda y el de administración. Son dones dados por el Padre desde que nosotros nacemos, ya venimos con esos dones. Entonces está haciendo una relación de estos dones. Voy a leerlo de nuevo. Y a uno puso Dios, y a unos, está hablando de muchos, no está hablando de uno solo, ni de un grupo, está hablando de unos, varios. O sea, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 29. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Por qué hoy en día
son necesarios los apóstoles y los profetas en la iglesia. Pero hay doctrinas en donde dice que los apóstoles y los profetas ya fueron en el tiempo de Jesucristo, ya no más. Pero aquí les voy a leer esto. Es el versículo 29 de Primera de Corintios 12, en donde Pablo, como les repito, Pablo está haciendo una conexión entre los dones del Padre espirituales, todos son espirituales, dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo, porque menciona varios, no todos, pero menciona varios de cada uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea el 29 lo que dice, que es lo fundamental acá. Ponga atención porque es trascendental. Versículo 29 de 1 Corintios 12. Dice, ¿son todos apóstoles? En signo de pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? El 30, versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y en el 31 dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, ahí ya va a hablar en el capítulo 13 sobre el amor. Pero aquí está lo esencial, lo primordial, lo que es importantísimo. Esa conexión que está haciendo Pablo entre los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí están lo que estamos viendo hoy, los ministerios que son los dones del Hijo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y por qué digo yo, mi humilde opinión, de por qué se necesitan hoy en día? Porque Pablo lo está diciendo aquí. Pablo lo está diciendo en el 29. No son todos apóstoles. Viene hablando del cuerpo de Cristo, de la unidad. Pablo compara los dones del Espíritu Santo con el cuerpo humano. Porque todos se necesitan. Es una ayuda para la iglesia, para cada miembro de la iglesia. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni el olfato al oído. O sea, todos es un conjunto, todos son necesarios para el funcionamiento tanto del cuerpo humano como el ejemplo que pone el apóstol Pablo con los dones del Espíritu Santo. Todos son necesarios para el cuerpo de Cristo hoy en día. Así como el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, porque es miembro de un mismo cuerpo. La iglesia no puede apartar apóstoles y profetas, porque también son para este tiempo, y lo está diciendo Pablo. Son todos apóstoles en signo de pregunta. Son todos profetas. Todos maestros. Hacen todos milagros. No. Cada uno tiene una función. Y Pablo le está hablando acá a la iglesia de Corinto. Pablo no está en Jerusalén. Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto. Una iglesia formada por el apóstol Pablo. Y Pablo, al decir, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. No, no todos tienen los mismos dones. La iglesia tiene diferentes dones, como se lo acabo de explicar,
que Pablo hizo esa comparación del cuerpo humano con la iglesia. Y le repito, o sea, el olfato no le puede decir al oído, no te necesito, porque es el mismo cuerpo. Así es la iglesia de Cristo, igual. Y aquí está hablándole a la iglesia de Corinto. Una iglesia formada años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, años después de que Jesucristo subió al cielo y envió a su Espíritu Santo, la promesa del Padre, para estar con nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Aquí Pablo está diciendo, son todos apóstoles. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está incluyendo a los apóstoles en esta iglesia actual, en este cuerpo de Cristo. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros. Está muy claro. Pablo está diciendo acá que son necesarios los apóstoles en el cuerpo de Cristo. Son necesarios los profetas en el cuerpo de Cristo. Son necesarios los maestros en el cuerpo de Cristo. Y aquí está hablando de los dones del Hijo, de los dones de Jesucristo, que son los ministerios. Aquí está hablando de apóstoles, de profetas y de maestros, que son necesarios en la iglesia de Corinto. Y después lo dice también en Éfeso, que ahí es donde dice los 5 ministerios dados por el Señor. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí Pablo está diciendo, y lo tengo que repetir porque necesito que a ustedes les quede claro esto, que ustedes entiendan, es la esencia. El versículo 29 y 30 es la esencia, esa conexión que está haciendo Pablo de que todos son necesarios en el cuerpo. Hoy por hoy, la iglesia necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para formación de la iglesia, para facilitar la misión de la iglesia, para salvar almas. Por eso envió Dios del Padre a Jesucristo, para que nadie se pierda. Tanto es el amor del Padre por nosotros, que envió a su propio Hijo. Y Jesucristo se despojó de toda su deidad, porque Jesucristo es Dios. Está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso está en el Evangelio de Juan. Jesucristo es la palabra. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, y el verbo es Jesucristo. El verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Jesucristo está en el principio. Me brinqué esto, y es lo más importante. En el principio era el verbo. ¿Cuál principio? El principio de todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del universo donde vivimos. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando de Jesucristo, el mismo que nos está dando los ministerios para fortalecer la iglesia y facilitar la misión de la iglesia. Esa comisión, esa misión y comisión que nos dio Jesucristo es para todos los creyentes. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es ir a salvar almas. Jesucristo fue un evangelista, fue apóstol.
En Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es apóstol. Búsquelo ahí. Búsquelo ahí. Después lo voy a leer, pero Jesucristo fue apóstol. Jesucristo fue de todos los ministerios. Fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor, fue maestro. Es necesario que yo vaya, dice. Es necesario que yo me vaya para tal lugar, porque iba para otra ciudad, porque para eso he sido enviado, dijo Jesucristo a sus discípulos. Ahorita no me acuerdo la cita, pero sí se la voy a buscar, eso está en los evangelios. Pero lo importante acá es que usted comprenda de que Pablo está haciendo esa comparación, de que todos estos dones, o sea, aquí Pablo está diciendo los dones del Padre, que lo menciona aquí que son los que dicen que son de ayuda y administración, esos son dones dados por el Padre, desde antes de que nosotros, ya cuando nosotros nacemos venimos con esos dones, los dones del Padre, que son varios, pero ahorita estamos en los del Hijo. También menciona los dones del Espíritu Santo, porque aquí dice, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan lenguas, o sea, esos son dones del Espíritu Santo. Pero también está diciendo, vaya a 1 Corintios 12, versículo del 29 al 31. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, quiero que entienda esto. Y les está diciendo, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. No, cada uno tiene una función específica en el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que todos son necesarios hoy. Le está diciendo aquí, en este tiempo a los corintios, es necesario, porque no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos tienen don de sanidad, no todos hablan lenguas, no todos interpretan lenguas. Aquí está haciendo esa conexión de que todos son importantes hoy por hoy, en la iglesia de Jesucristo. Todos son importantes. Necesitamos apóstoles que tengan ese espíritu apostólico de ir a abrir iglesias. El problema es que se ha manipulado mucho el nombre de apóstol, el nombre de profeta. Se ha tergiversado mucho. Se ha dado a entender como que el apóstol es la mayor autoridad. Y todos son necesarios. Es una función diferente, pero todos son necesarios. ¿Para qué? Para fortalecer la iglesia y facilitar la misión a la iglesia. Tanto es necesario un apóstol como un profeta, como un evangelista que va a traer almas para las iglesias, para que nuevos creyentes aceptan a Jesucristo, como pastores, que son los que están entrenando en la palabra a sus ovejas, a esos miembros de la iglesia. Los pastores y los maestros son los que lo están enseñando. La función principal del pastor es velar por las almas, velar para que no se pierdan las almas. Es un ministerio, es un oficio dado por nuestro Señor Jesucristo. Espero que me haya comprendido porque estoy diciendo que son necesarios los apóstoles. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra, lo está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos tienen dones de sanidad, no todos hablan lenguas, no todos interpretan lenguas. Aquí Pablo lo que está queriendo decir es que todos son necesarios
hoy en día en el cuerpo de Cristo. Todos son necesarios. Quiero que me entienda eso. Y bueno, ya el tiempo me ganó hoy. No he ni empezado a desarrollar qué es un apóstol, qué es un profeta, qué es un evangelista, qué es un pastor, qué es un maestro, pero sí era muy importante antes de entrar en las funciones del apóstol. ¿Qué es un apóstol? Bueno, en realidad los ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función de cada uno? Era importante que usted entendiera, que no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, que todos son necesarios. Voy a hacer una oración para pues terminar ya, porque el tiempo me ganó. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy las gracias. Quiero que repita esta oración en voz alta conmigo, para que si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, sea hoy el día que se le entregue. Amado Padre, hoy me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que el Dios Padre te levantó de los muertos con el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que vengas y me aceptes como tu Hijo. Le pido al Espíritu Santo que venga a morar en mí para no ser ya una criatura, sino un hijo de Dios. Y que mi nombre nunca sea borrado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. ¿Y por qué digo esto? Porque en Apocalipsis dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Así que si usted ha hecho esta oración, en el nombre de Jesús lo he pedido. Si usted ha hecho esta oración, ha pasado de muerte a vida. De una muerte espiritual, de una muerte eterna a una vida eterna con Jesucristo. Gracias y los esperamos en el próximo programa de Ministerios a su alcance. Muchas bendiciones a todos.